Miren ustedes, Pedro Sánchez debería haberse ido hace ya mucho tiempo, pero él está aguantando. Pedro Sánchez, que debería haberse ido hace mucho tiempo, de hecho nunca debió llegar, pero en España llevamos años atrapados en una anomalía política, en una excepción peligrosa que ha convertido la Moncloa en un búnker y no precisamente donde hoy estamos en el búnker bar. Un búnker donde se gestan bulos oficiales, se fabrican enemigos, se oculta la verdad y se manipula las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder, para perpetuar en el poder a un personaje que no pasará a la historia por sus logros, sino por su ambición sin escrúpulos. Estamos ante el hundimiento de un régimen. Yo sé que cuesta creerlo, pero sí, el hundimiento del sanchismo. El sanchismo que se tambalea con la misma fragilidad con la que un día se derrumbó la Unión Soviética, de golpe, sin previo aviso y sin que nadie pudiera sostener ya su mentira. Todo empezó, por ejemplo, hace 5 años con la pandemia. España, como ustedes saben y conocen, fue uno de esos países que peor gestionó la crisis sanitaria, no solo por la improvisación, sino por el uso deliberado del miedo como herramienta de control. Sánchez no gobernó, decretó imposiciones, encierros ilegales, declaraciones inconstitucionales, represión, multa, vigilancia vecinal, estados de alarma fabricados al margen de la ley. El gobierno lo aprovechó absolutamente todo. El gobierno aprovechó el caos para ensayar lo que luego sería su modelo de poder, un mando único autoritario sin contrapesos ni responsabilidades. La pandemia fue para Sánchez lo que Chernóbil fue para el régimen soviético, el punto de inflexión donde la podredumbre comenzó a supurar. La democracia quedó reducida a un decorado, pero Sánchez ha batido todos los récords en el uso del decreto ley, sobre todo para imponer su voluntad. Su voluntad a través de un mecanismo de excepcionalidad permanente ha aprobado leyes ideológicas, normas económicas, blindajes judiciales y cesiones políticas, evitando el debate parlamentario y anulando a la oposición. Ni siquiera durante los momentos más tensos de la historia reciente democrática se habían utilizado con tanto descaro una fórmula que estaba pensada para casos urgentes. Con Sánchez lo urgente es lo que le conviene. Y a todo esto hay que sumarle, por ejemplo, leyes como la de memoria democrática, la censura y la persecución ideológica. En paralelo, el gobierno ha impulsado una brutal campaña de reescritura de la historia, con sus leyes de memoria democrática, una vuelta de tuerca a las del 2008 de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no se trata de recordar, sino de imponer una visión sectaria de la historia que criminaliza al adversario, ilegaliza el disenso y persigue a quienes defienden la verdad. Franco, la Guerra Civil, el Valle de los Caídos o la Iglesia Católica se convierten en obsesiones del régimen sanchista mientras se otorga legitimidad a los herederos del terrorismo y se blanquea el separatismo. La historia se convierte en arma y la verdad en delito. Luego vino el control de los medios y la censura en redes. No le bastaba con reescribir el pasado. Pedro Sánchez también quiere controlar el presente. Su obsesión por los medios críticos ha derivado en una campaña de censura encubierta, desde las llamadas editoriales únicas en pandemia hasta las amenazas directas a periodistas incómodos como puede ser Víctor Quiles, Beltrán Longo, Javier Negre o todos los que están en esta casa, en el ATV e Informa Radio, nuestros amigos del Búnker Bar. Pasando por esa mal llamada ley de bulos, el régimen ha avanzado en la creación de un ecosistema mediático dócil, pagado todo con dinero público, donde solo cabe la propaganda oficial. En redes sociales, sus ministros no han dudado en señalar a usuarios críticos, como hace Óscar Puente, ese mono con dos pistolas. Digo por lo que tiene en la cabeza. Con una tuitea y con la otra, como les he dicho en distintas ocasiones, juega a libertad, convirtiendo Twitter en una plaza de linchamiento para
disidentes. Y todo esto lo hacen desde cuentas oficiales ministros del gobierno de España. Luego tenemos que meternos de lleno en la corrupción familiar y la política. El caso de Begoña Gómez, David Sánchez, el entorno de Ábalos, Santos Cerdá, Pachi López, la comisaria política Armengol, Ángel Víctor Torres, por no hablar de la imputación del fiscal general de Estado y por no hablar también del delegado del gobierno en Madrid. El presidente se presenta como un ejemplo de regeneración, pero su entorno inmediato huele a corrupción por los cuatro costados. Su esposa, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias. Su hermano, David Sánchez, al que protege también la Fiscalía, ha sido señalado por irregularidades fiscales y por cobrar sin trabajar en una plaza amañada. Su exministro y mano derecha, José Luis Ábalos, convertido en el Rasputín del sanchismo, arrastra una trama de clientelismo, colocación de parejas sentimentales en organismos públicos y escándalos tan bochornosos como la famosa noche del parador de Teruel con prostitutas incluidas. Y todo eso no son errores ni casos aislados, es un modelo de poder, el modelo sanchista. Luego vino el apagón eléctrico y el caos ferroviario. Bueno, el caos ferroviario lleva ya mucho tiempo porque es una gestión absolutamente desastrosa. A este panorama, como les digo, hay que sumarle el colapso de la gestión, el apagón eléctrico de abril del 2025, silenciado a toda prisa por el gobierno y dejó sin suministro a millones de españoles. Digo a millones, prácticamente a todos, menos a ellos, durante horas. No fueron 5 horas, fueron casi 24 horas para recobrar la normalidad, porque la normalidad por completo no se llegó a recobrar hasta pasadas las 24 horas. La luz, más o menos 12 horas después. Fue consecuencia directa del dogmatismo verde del Ejecutivo, que quiso presumir ante el mundo de un mix energético 100% renovable, desactivando incluso los reactores nucleares de forma irresponsable. A ello se suma el caos en las infraestructuras ferroviarias, trenes averiados, retrasos sistemáticos y una Renfe colapsada, mientras el ministro Óscar Puente se dedica a pelearse en Twitter y a señalar a ciudadanos desvelando su identidad. Y luego tenemos las cifras del paro, cómo se maquillan y cómo se manipulan las estadísticas. A todo esto sumamos los datos del paro maquillados sin pudor. Se cambian las definiciones, se alteran las categorías y se esconde el drama real de millones de personas sin empleo o con contratos precarios. La vicepresidente Yolanda Díaz, la ministra Meme, Lady Cohetes, está más preocupada por las pancartas del 1 de mayo que por la clase trabajadora. Se pasea por manifestaciones sindicales dando abrazos, mucho confeti, como si fuera ella no fuera la responsable de la destrucción del tejido productivo. Y mientras tanto, los sindicatos callan porque están subvencionados, domesticados por el apoyo del gobierno. No solo son comegambas, son los sindicatos estatales. Luego tenemos la deuda descontrolada y la ruina económica. La deuda pública supera los 1,6 billones de euros. El déficit es estructural. La inflación, la subida del coste de la vida y el asfixiante intervencionismo del gobierno están destrozando el ahorro de las familias y la supervivencia de las pequeñas empresas. Pero a Sánchez eso no le importa. Su única obsesión es mantenerse en el poder. Si para ello tiene que hipotecar el futuro de varias generaciones, lo hace sin pestañear. Tenemos también las cesiones al separatismo, la atención al interés nacional. Y mientras España se hunde, Sánchez sigue entregando pedazos de soberanía al separatismo. Amnistías a golpistas, acuerdos con Bildu, traspaso de competencias a la carta, privilegios fiscales para las provincias vascas, ataques a la Guardia Civil y la rendición diplomática ante Marruecos. España ya no es un Estado soberano, sino un laboratorio de ingeniería social troceado, manipulado y dirigido por minorías que odian su historia y su identidad. El presidente está solo, está cercado y sin credibilidad. Yo sé que cuesta trabajo creerlo, pero creo que el hundimiento está próximo. Pedro Sánchez ya no gobierna. Pedro Sánchez sobrevive. Pedro Sánchez no puede salir a la calle. Cada semana se encierra más en su propio búnker.
insisto, no confundir con el búnker bar desde donde les estamos hablando. Está rodeado de asesores, perdiendo apoyo dentro y fuera del PSOE, enfrentado incluso con sus antiguos escuderos, hasta los varones socialistas que le ocuparon, como Lambán, Paje, Susana Díaz, ahora se rasgan las vestiduras como si ellas no hubiesen sabido perfectamente quién era el personaje, quién era Sánchez. Sabían que era un autócrata, sabían que era un narcisista, sabían que era un mentiroso y lo apoyaron. Miren, hoy el sanchismo se tambalea como un castillo de naipes, ha perdido credibilidad, ha perdido autoridad moral y apoyo social, ya no gobierna, improvisa, ya no lidera, resiste, ya no construye, destruye, y como ocurrió con el imperio soviético, su hundimiento puede llegar en forma repentina, porque nada sólido se construye sobre la mentira, la corrupción y el odio. Y sí, ha llegado el momento de exigir su dimisión, pero no por ideología, sino por dignidad, por higiene democrática, por necesidad nacional. Les habló Javier García Isaac y estamos en el búnker bar o el bar en el búnker.